a empezar nuestra última sesión y bueno, empecemos, ¿no? ¿Cierto? A ver, acá tenemos creo que muy buenas noches. Vamos a tener un concurso de preguntas que vamos a resolverlo propiamente, ¿no? A ver, vamos a ver. Ay, creo que estamos bien, ¿cierto? Esto, ¿no? Ya. Bueno, en primer lugar hemos puesto una gran variedad de preguntas que nos hagan recordar los diversos temas que nosotros tocamos en algún momento. A ver, hace algunos días había movimientos telúricos en nuestro país, ¿no? Y ha estado temblando la tierra en varias partes de nuestro país, sobre todo en la costa. Y muchos aducen qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, dónde se originan los sismos. Y como tú sabes, ¿no? Hemos estudiado la parte interna de la Tierra, la parte sólida de la Tierra, y está compuesta por tres capas fundamentales, la corteza, el manto y el núcleo. El manto es obviamente una de las capas más extensas que existe, pero tenemos dos partes del manto, ¿no? El manto externo y el manto interno, o superior o inferior. Uno de ellos se llama la astenosfera. La siguiente se llama la pirósfera. La astenosfera es la capa más delgada que existe. Pero básicamente todos los elementos que existen ahí, las rocas están en un estado netamente incandescente, porque en la pirósfera, que es la capa de fuego, ¿cierto? Se encuentra el elemento del magma, que por impulso de la fuerza interna de la Tierra se expulsa hacia afuera, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí son elementos o rocas con magma, ¿no? De tal forma de que van a ser expulsadas hacia la parte externa y van a originar los sismos o tal vez van a originar los volcanes a través de las diversas fisuras que tiene obviamente la parte interna de la Tierra. Entonces, la pregunta dice, ¿no? La atmósfera es la capa fluida del manto, eso sí, que comprende ¿no? ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Rocas sedimentarias? No, de ninguna manera, ¿no? Material ferromagnético. Bueno, lo que pasa es que sí, ahí encontramos, por ejemplo, la abundancia de fierro y sobre todo más en el núcleo, encontramos el fierro, pero está con el magma, entonces son elementos minerales ferromagnéticos, correctos. Podemos colocar, por ejemplo, el material el magnético acá, ¿no? Muy fácil podríamos colocar el material magnético así como respuesta, pero no. Encontramos básicamente los minerales ferromagnéticos, ¿correcto? Muy bien, entonces en este caso esto sería nuestra respuesta, ¿correcto? Ahí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Si vamos a la pregunta 2 y también va relacionado a la parte interna, mira, de la Tierra. La geodinámica interna, que es básicamente el elemento que está dentro de la Tierra, trae como consecuencia, ¿qué es lo que pasa, no? Tú sabes que existen dos fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa de la Tierra. La fuerza interna es una fuerza que viene en contra de la gravedad, de tal manera que esta fuerza viene en contra de la gravedad y hace lo posible para poder elevar la corteza. Por eso es el origen, obviamente, de las montañas y las cordilleras, ¿no? Entonces, es una fuerza interna que construye montañas, mesetas, tablazos. Entonces, son fuerzas internas, fuerzas constructoras. Pero las fuerzas externas, contrario a estas, vienen desde el exterior, que tienen como finalidad destruir el relieve terrestre. Por ejemplo, quien destruye es obviamente el agua, ¿no? Quien destruye son los vientos. Entonces, estas fuerzas que van a destruir la Tierra se llaman fuerzas erosivas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos dice? La geodinámica interna trae como consecuencia, ¿qué cosa trae como consecuencia? A ver, meteorización de las rocas, no. Formación de los suelos, no podría ser, ¿no? Pero no realmente. Modelación del relieve superficial, sí, ¿no? Esto puede ser, ¿no? Tectónica de placas, ya, entonces la respuesta sería sí, modelación. Porque justamente la fuerza interna, la geodinámica interna, esa fuerza interna es la encargada de amoldar el relieve terrestre, tal igual que la fuerza externa. Entonces, ese modelaje, el relieve, la figura que tiene la Tierra,
¿no? La corteza terrestre, ver las montañas, el prado, el valle, la cordillera, el lago, todo eso es producto solamente de dos fuerzas, las fuerzas externas que destruyen y las fuerzas internas que construyen, ¿cierto? Y de esa manera, esta actitud de estas dos fuerzas van a dar la estructura física del relieve, ¿correcto? Muy bien, dice así, pregunta número 3. Las dos zonas sísmicas más activas del mundo son, mira, justamente a eso te decía, ¿no? La fuerza interna de la Tierra impulsa, ¿no? Expulsa, mejor dicho, una fuerza hacia la parte superior contraria a la gravedad. Cuando empieza a impulsar, tú sabes de que hay un elemento magnético en la pirósfera, ¿no? Va saliendo y llega a la astenosfera, donde se encuentran fuerzas convectivas. Las fuerzas convectivas, ¿no? Están en la astenosfera y al moverse van a chocar las placas tectónicas. Eso origina los movimientos sísmicos. Entonces, el planeta tiene alrededor como 12 capas, 12 placas, que son obviamente como un juego de rompecabezas, que si tú lo juntas se pueden chocar, ¿no? Y efectivamente, estos bloques inmensos en la Tierra tienen fuerzas que van a permitir el choque, como ejemplo la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, ¿no? Y efectivamente, al chocar la placa de Nazca y al chocar la placa continental sudamericana, ocasionan fuertes movimientos sísmicos, como que si en el fondo de la Tierra se hayan producido alrededor de 5.000, 6.000 o 7.000 bombas atómicas, ¿no? Ese es el hipocentro, ¿no? Luego, al expandirse epicentro y las ondas sísmicas son las que mueven el relieve, ¿cierto? Muy bien, pero en el planeta, los lugares más donde hay mayor movimiento sísmico son básicamente entre Perú y Chile. Ahí estamos hablando el cinturón del fuego, ¿no? Y también vamos a hablar donde hay un punto de origen en Asia que se conoce como el Pamir. En la meseta del Pamir nace una cordillera, ¿no? Una cordillera. Esa cordillera es la cordillera del Himalaya, ¿correcto? Entonces nuestra respuesta sería, las dos zonas sísmicas más activas del mundo son, ¿no? El alpino, el Himalaya y el Pacífico podría ser esto, ¿cierto? Sí. La cuenca del Atlántico Índico, no. El Medio Oriente Asiático, no. Las fosas caribeñas, no. La falla de San Andrés, no. Entonces, esto es la más acertada, ¿no? El círculo alpino del Himalaya y el Pacífico. Ahí se concentra. Dicho sea de paso, tú no debes olvidar jamás que acá, en en 1960, ocurrió uno de los sismos más catastróficos de la humanidad. En Chile es 9,5, ¿no? Es el grado más elevado que puede haber soportado la humanidad. Y realmente terrible. Fue en la localidad de Valdivia. Fue un movimiento tan fuerte, tan brusco, bueno, obviamente toda la localidad quedó en ruinas, ¿no? Y al poco rato se venía el tsunami. Y además, ahí a las laderas existe pues una represa y la lluvia intensa, y entonces lo único que quedaba era evacuar toda la localidad. Y así fue, mujeres, ¿no? Niños y ancianos evacuaron, y se quedaron los jóvenes y los hombres, ¿no? Que no quisieron abandonar, y hasta con sus propias manos cavaban la tierra para poder formar un dique y para que la represa no se pueda, pues, pueda inundar el pueblo, ¿no? Entonces lograron, al final de cuentas, aunque sabían de que sus vidas corrían mucho peligro. Así que desde entonces se le recuerda como los héroes de Valdivia. Usted puede verlo ahí en internet, probablemente pueda ver este acontecimiento de Valdivia. 1960, el movimiento telúrico más fuerte de la humanidad, ¿no? Luego pasó, pues, obviamente, acá en Perú, 1970. Recuerda que los movimientos tienen una conducta cíclica, sinusoidal, ¿no? Entonces van dándose frecuentemente estos movimientos telúricos más o menos entre 10 a 15 años, más o menos, ¿no? De lugar a lugar. Y bueno, eso es lo que pasó allá en Valdivia. A ver, vamos cuatro. La geodinámica interna, es decir, la parte interna de la Tierra, se manifiesta a través de dos grandes procesos.
Ya, dos grandes procesos, ¿no? A ver, la erosión y meteorización. Erosión es puesta externa, no. Litificación y sedimentación podría ser, ¿cierto? Colmatación y denudación, degradación y gradación, magnetismo, tectonismo. Bueno, esta no, la degradación tampoco, la colmatación y denudación tampoco, litificación y sedimentación. Bueno, la genómica interna va a crear una fuerza externa contraria a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, trata de construir y va a expulsar al momento de la corteza, ¿no? Expulsa y caen a las laterales, van a caer obviamente sedimentación, o sea, rocas, ¿no? Eso es lo que cae aquí. Por lo tanto, la respuesta debe ser la lidificación y la sedimentación. ¿Ok? Ahí va. A ver, vamos a la número 5. Dice, los conos deyectivos, justamente eso es lo que te decía, ¿no? Como al momento de que la fuerza interna empiece a expulsar hacia la parte superior, entonces la corteza se va a elevar. Y eso es justamente la formación de las montañas y aparece el sistema orográfico, gracias a la fuerza interna de la Tierra, ¿cierto? Este sistema orográfico permite tener dos laderas y una de ellas cuando se extiende va a formar un cono de eyección que son generalmente valles. Entonces nosotros tenemos acá en la costa, por ejemplo, en el Perú, si tú te imaginas la cordillera de los Andes, lo que es uno de los sistemas geográficos más importantes del mundo. ¿Y cómo se formó? Fácil, por la placa de Nazca y la placa continental sudamericana. Estos siempre van a chocarse, ¿no? Esto avanza 2 centímetros cada año y esto 11 centímetros cada año. Entonces, al chocarse, fluctúan movimientos bruscos, pero también hacen de que la fuerza interna se eleve. Eso fue el nacimiento de la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera se eleva y deja, obviamente, unas caídas, ¿no? Quebradas ahí. Esas quebradas tienen una forma de V o de embudo, entonces van a caer. Entonces son conos deyectivos, son valles. En el caso del Perú, son alrededor 53 valles y cada valle siempre va acompañada de un río. Entonces, en la costa del Perú existe entonces 53 valles y también 53 ríos. Uno de los valles más trascendentales que existe en el Perú es en Piura, el Valle de la Chira, que es un valle que tiene mucha producción, mucha diversificación. Ahí se produce el limón más fino del mundo, ¿no? Más ácido del mundo, mejor dicho, más ácido del mundo. Y también se produce el algodón más fino del planeta, el algodón Pima, ¿cierto? Bueno, ya sabemos entonces que son valles, por lo tanto, en este caso, ¿no? Los conos directivos son depósitos de salitres, no, depósitos fluviales, no, rellenos sanitarios, tampoco, zonas turísticas y relieves, ya, entonces en este caso, quien más se acerca, estos valles van a representar las famosas zonas turísticas, ¿cierto? Valles no solamente hay en la costa, porque recuerda que la montaña puede ir o deslizarse en ambos lados, ¿cierto? En ambas cuencas. Entonces, si al lado occidental forma valles, al lado oriental también va a formar valles. Y esos son los valles netamente interandinos, ¿no? Porque ya estamos en la zona andina. Uno de los valles más turísticos que se ofrece, obviamente, que se conoce básicamente, está en el departamento del Cusco. Estamos hablando del Valle del Urubamba, es el valle más visitado que existe. El Valle del Urubamba es el valle sagrado de los incas, ¿cierto? Bueno, ahí se produce, a su lado está el río Urubamba, en el Valle Urubamba se produce el maíz más grande del Perú, ¿no? Uno de los maíces más grandes incluso del mundo, ¿no? Bueno, obviamente es muy exquisito, ¿cierto? El Valle del Urubamba, muy cerca a las ruinas de Machu Picchu. Ok. 6. ¿Cuál de los siguientes relieves costeros, tiene petróleo? Bueno, tú sabes y hemos dicho que las fuerzas internas de la Tierra van a crear, obviamente, ciertas geomorfologías. Uno de ellos son las cordilleras, los sistemas orográficos. Hemos dicho también los tablazos. Los tablazos son como una mesa, una tabla, que ha sido, pues, obviamente, impulsado por la parte interna de la Tierra y se está elevando, ¿cierto? Tiene elevaciones.
Entonces, uno de los tablazos más interesantes que existe acá en la costa es el tablazo de Máncora, que es el más antiguo, que incluso ahora es el más turístico, ¿no? Es una zona muy elevada, pero recuerda de que en cada tablazo, debajo del tablazo existe reservas de petróleo. Y si hay petróleo, hay carbón. Y si hay carbón y petróleo, también hay gas, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a los relieves de petróleo. En este caso serían los tablazos, ¿cierto? Pero ojo, ojo, ¿cuál de los siguientes relieves costeros tiene petróleo? Puede ser, obviamente, el tablazo, ¿cierto? ¿Sí? Acá, los tablazos. Habíamos hablado acá en Lima, por ejemplo, tenemos el tablazo del Lurín, ¿no? Habíamos hablado del Máncora, ¿no? A ver, 7. Las colinas, pequeñas elevaciones de la costa peruana son importantes porque permiten la formación de qué. Ah, ya. A ver. Escúchame una cosita. Tú sabes de que el mar del Perú es un mar de aguas frías, ¿cierto? Entonces hay mucha nubosidad. Si existe mucha nubosidad, entonces el agua está fría, no se puede elevar, ¿sí? No se puede elevar, no se puede evaporar y no puede haber precipitación. Por lo tanto, toda la costa es desértica, ¿no? Seca. Pero en el mar, es- esa elevación es básicamente, se llama bruma. Entonces, como la nubosidad se llama bruma en el mar, vienen los vientos alisios y lo soplan y lo llevan hacia la costa. Y en la costa, la atmósfera tiene pues esa nubosidad que es agua en la atmósfera, entonces va a caer tenuamente, va a caer sobre la superficie. Y ahí aparece una de las geomorfologías más importantes del planeta, que se conoce como las lomas de Lachay, ¿no? Donde hay momentos donde pues, hoy sí no existe vegetación, pero hay momentos donde todo es verde. Existe una flora y una fauna totalmente diversificada. Por lo tanto, las lomas son obviamente los sitios que se van a llenar de vegetación en la costa del Perú. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos a ver. ¿Cuál de los siguientes nevados pertenece a la cordillera de Vilcabamba? Ah, Vilcabamba. Estamos hablando Cusco, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos la cordillera de Vilcabamba va a tener una de las montañas o nevados más importantes y más destacados y obviamente turísticos. Los turistas llegan ahí para poder escalarla. Es impresionante, ¿no? Simplemente darle la vuelta al contorno del nevado es sumamente impresionante, ¿no? Estamos hablando del famoso Salcantay, ¿cierto? Salcantay, ubicado en el departamento de Cusco, ¿ok? 9 dice, la morfología llana de la selva baja trae como consecuencia, mira, recuerda una cosita, la selva, ¿no? O sea, la ropa y la omagua, ¿no? Se divide, son dos tipos de características. La selva alta está a cierta altura y la selva baja, ¿cierto? Entonces, cuando en la selva existe mucha evaporación de agua, entonces se eleva tan alto, tan alto, tan alto, no hay mar, pues, ¿no? Entonces no existe mar, entonces el agua rápidamente se va a evaporar, se va a condensar y luego viene la lluvia. Es más, como acá a este lado existe una montaña, que es la cordillera de los Andes, no va a poder pasar al otro lado, no va a poder hacer fácilmente su trasvase. Entonces se va a elevar y va a empezar la lluvia, ¿no? Entonces va a existir persistente lluvia. Esta lluvia hace que el terreno sea totalmente lleno de vegetación. Ahora, es más, si en el Perú no existiera la cordillera de los Andes, entonces la característica física de todo el Perú sería básicamente igual que Venezuela, igual que Brasil, ¿no? Llena de vegetación, así como en la selva, ¿no? Entonces la selva baja reúne más o menos alrededor del 56% de todo el territorio, ¿no? 56 a 57%. Entonces, es obviamente con una característica netamente tropical sus condiciones climatológicas, ¿no? Pero ahí dice la formación llana de la selva baja, ¿ok?
Entonces, yo debo recordar lo siguiente. En la selva alta llueve y todo ese agua acumulada en la selva alta va a vertir hacia la selva baja y va a formar ríos. Los ríos normales van a aumentar su caudal y en su recorrido van a formar como ondas, ¿no? Como ondas, ¿sí? Pero ya cuando cesa la lluvia, va a recuperar su curso normal y estas ondas se van a quedar alejadas. Esas se llaman los meandros, ¿no? O los lagos en forma de herradura. Algunos desaparecen rápidamente, otros sí se mantienen porque habrá un depósito ahí, ¿no es cierto? Una depresión, ¿ok? Entonces la morfología, la forma de la selva baja trae como consecuencia la formación de los ríos meándricos, ¿no? ¿Sí? Formación de los pungos, no. Torrencialidad de los ríos, no. Formación de los bosques, no. En este caso sería esto, ¿no? La formación de los ríos meándricos, ¿ok? Perfecto. 10. La capa de la atmósfera, tú sabes que la atmósfera tiene varias capas, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos en la primera capa, ¿sí? Entonces nos abastecemos básicamente de la hidrografía, ¿no? Del agua, del río, de los mares, de los océanos, pero hasta cierto lugar, ¿no? Por lo tanto, son 200 metros de profundidad donde nosotros aprovechamos los recursos que tiene el mar, como los peces, la riqueza geológica y también el petróleo, ¿cierto? Muy bien. Además, aprovechamos la atmósfera y también la corteza, ¿sí? Ok, eso se llama biosfera, o sea, el lugar donde vivimos, ¿no? Donde hay vida, ¿ok? Entonces, como la atmósfera es un conjunto de gases que envuelve a toda la Tierra, la atmósfera se ha dividido en capas. ¿Por qué? Porque cada capa tiene diferentes características, ¿no? Físicas o químicas totalmente distintas. La troposfera es la atmósfera baja donde nosotros nos ubicamos, donde vivimos, donde tú me puedes escuchar gracias a las ondas sonoras. Si estuviéramos en otra capa, más arriba de la troposfera, jamás me podrías escuchar. No hay ondas sonoras. Así colocamos una bomba, tú no vas a escuchar la bomba, porque no existe ondas sonoras. Por eso normalmente cuando estamos haciendo nuestra vida cotidiana, pasa un helicóptero y tú logras escuchar, porque está a cierta altura y lo puedes obviamente escuchar, ¿no? Si pasa un avión supersónico, que pasa ya no en la troposfera, sino sobre la troposfera del avión supersónico, no lo escuchamos por eso, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, la capa de la atmósfera más importante para la geografía es la troposfera. ¿Por qué es importante la troposfera? ¿Porque vivimos ahí? Sí. ¿Porque nos interesa conocerlo? Sí. Por eso lo estudiamos. Ahí existe el oxígeno. Por eso se llama oxísfera. Aquí existen fenómenos meteorológicos, ¿cierto? En otra capa más arriba no existe. Acá hace rayos, truenos, todo pasa, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, además vivimos, como nos aprovechamos de los recursos de la naturaleza, como hemos dicho, hay ondas sonoras, como acá aparecen los vientos, este, split, ¿no? Los vientos fuertes, muy huracanados, que existe acá. Bueno, acá existe el oxígeno, pues esta se llama la capa de la oxísfera, es la capa de cambios, ¿correcto? Eso existe acá. Por lo tanto, es importante para nosotros la tomografía porque en ella encontramos el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla. ¿Ok? Muy bien. Sigamos a ver. Bueno, escúchame por favor. Tú sabes que la atmósfera es obviamente un conjunto de gases, como ya habíamos dicho y habíamos determinado, ¿cierto? Entonces, estos gases están clasificados de acuerdo a capas. Sin embargo, debemos recordar que existen gases pesados, gases livianos y gases raros también, ¿no? Las razones esenciales de la presencia de los gases es pues, justamente la fuerza de gravedad y la radiación. Gracias a esos dos factores tenemos atmósfera nosotros. No todos los planetas tienen atmósfera, ¿no? Nosotros sí tenemos esa atmósfera, porque si no existieran esas dos razones, probablemente tendríamos que estirarnos tanto por alguna característica de las atmósferas.
¿no? Tendremos un cuello inmenso como la jirafa, o de repente viviremos como los gusanos ahí, ¿no? Eh, como los reptiles de repente, tratando de buscar atmósfera. Entonces, estas dos razones hacen que la fuerza de gravedad, que los gases no estén expandiéndose y se pierdan en el espacio y no se queden concentrados acá. Y la radiación solar no permite que esos gases puedan salir expulsados también, ¿cierto? Pero estos gases, el hombre acá en la Tierra lo han venido destruyendo. A lo largo de toda nuestra historia de la humanidad, el hombre ha tratado de disminuir y obviamente ha tratado de malograr su atmósfera. Entonces, expulsamos nosotros los gases clorofluorocarbonos, ¿no? Con el simple hecho de tener una fábrica, expulsamos obviamente gases contaminantes que al final de cuentas limita la vida y la esperanza de vida del ser humano en la Tierra, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, desde la era de la revolución industrial, el hombre ha ido malogrando la atmósfera. Y hace poco se han reunido, ¿no? Desde el año 1997 se han reunido muchos países para poder hacer un acuerdo. Ese acuerdo se llama el Protocolo de Kioto, ¿correcto? Bueno, ha sido ratificado en el año 2004 y 2005 con la esperanza de que se siga manteniendo el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, hay que eliminar aquellos elementos que dañan, obviamente, el calentamiento de la Tierra, ¿no? Tú sabes que ahorita, por ejemplo, en Japón, por el día está haciendo alrededor de 40 grados de temperatura y realmente es insoportable, ¿cierto? Tú dirás, no, mira, profesor, 26 grados no pasa nada, acá lo soportamos, pero hay países donde no tienen contaminación. Es totalmente, las nubes son azules, bueno, la atmósfera es totalmente azul, ¿no? Y justamente ahí los rayos vienen directamente y es insoportable 26 grados. Nosotros llegamos a 40, pero tenemos, pues, tú sabes, ¿no? Toda una masa de gases que nos envuelven, ¿no? Pero pese a eso, eh, nos soportamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este acuerdo? Se ha creado justamente tratar de disminuir los gases del efecto invernadero, que contribuyen a que la Tierra se caliente constantemente, ¿no? Ya no se puede vivir, mira, en, yo recuerdo, a unos estos días, escuchando ahí en las Olimpiadas, decían que en Ecuador, ¿no? Perdón, en Japón, en el día tienen esa temperatura y en la noche baja muy estrechamente, ¿no? En Alaska, imagínate. En Canadá la temperatura es insoportable, ¿no? Menos 26 grados. Aquí en el Perú tuve la oportunidad de estar en Cerro de Pasco con temperaturas grado 2, grado 1, ¿no? Y Dios mío, es insoportable. Imagínate menos 25, menos 32. Por eso los países europeos en su casa tienen calefacción. Acá nosotros no tenemos, ¿no? Pero ve ahí a los fríos, ¿no? Los fríos que se están ocurriendo estos días. Oye, entonces, el acuerdo de Kioto se incentifica para poder tratar de disminuir los gases que se emiten y haciendo pues o acrecentando, ¿no? La complejidad del efecto invernadero, ¿no? Esto es lo que le pasa a Mercurio, por ejemplo, ¿no? Mercurio tiene movimiento retrógrado, pero recepciona el calor y debe expulsar el calor, ¿no? Todos los planetas hacen eso, ¿no? Recepcionan el calor del Sol y en el momento de su giro, de su momento de rotación, debe expulsar ese calor, pero lo que queda es el efecto invernadero. Entonces, como la Tierra hace eso, también tiene el efecto invernadero, pero Mercurio también hace, pero tiene movimiento retrógrado, o sea, al revés, la Tierra en sentido antihorario y Mercurio en sentido contrario. Entonces, no expulsa totalmente ese calor. Entonces el planeta se queda caliente. Por eso que Mercurio es 432 grados centígrados, más o menos, ¿no? Entonces, imagínate cómo podemos alojarnos ahí siendo Mercurio el planeta más cerca de la Tierra. No podemos, a esa temperatura no vamos a poder vivir, ¿no? Y la única esperanza es estudiar Marte, para que tal vez, ya que tienes una característica de temperatura muy semejante a la Tierra, pueda ser una alternativa cuando ya la vida acá esté obviamente limitada.
¿no? Muy bien. Por eso que la NASA sacó este programa de la tripulación para ir a Marte, ¿no? Se llama la colonización de Marte. Y dentro de los tripulantes existe un ayacuchano peruano, ¿no? Lea eso, ¿no? A ver, ahí usted puede entrar a la NASA y hay informes, hay muchos peruanos ahí, ¿no? Muy bien, 12. La mayor extensión del territorio peruano está influenciado por el clima. La mayor extensión del territorio peruano está influenciado por el clima. Tú sabes que el Perú tiene de los 32 climas en el mundo, ¿no? De los 32 climas en el mundo, el Perú tiene 28 climas, ¿no? Realmente es una maravilla saber esto, ¿no? No todos los países gozan de esta condición. Aparte de eso, las microclimas que existen en las diferentes regiones. Entonces, en el Perú, la mayor extensión del territorio peruano está influenciado por el clima. ¿Qué tipo de clima? ¿Subtropical árido? No. ¿Semitropical? Jamás. ¿Templado seco? No. ¿Tropical húmedo? Sí, porque la esencia fundamental es justamente la selva, el territorio de mayor incidencia es la selva, ¿cierto? Entonces la selva baja sobre todo. Entonces guarda un clima tropical húmedo, ¿ok? A mucha humedad, ¿no? Nosotros en Lima, ¿cuánto de humedad? Que 100% de humedad, ¿no? 13. A ver, dice así. El río Santa y el río Chira. El río Santa queda más o menos en Ancash, baja el callejón de Huaylas, ¿no? Tú sabes que está en las dos laderas del río Santa, está la Cordillera Negra y al otro lado está la Cordillera Blanca. Se llama así porque Cordillera Negra es la montaña, tierra y rocas, ¿no? Por eso Cordillera Negra. Y Cordillera Blanca porque la montaña tiene hielo, por lo tanto se convierte en nevado. Y ahí está uno de los nevados más elevados del Perú, ¿no? El Huascarán, 6.768 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces, eso está en Ancash. Y abajito, está el río Santa, ¿ok? Muy bien, muy importante este río Santa. Y luego estamos hablando del río Chira, en Piura, ¿cierto? Este es uno de los ríos más productivos que existe porque este río baña a los valles más productivos que existen, ¿cierto? Ahí se produce el algodón más fino del planeta. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Ríos más caudalosos de la vertiente del Pacífico? Sí, son los ríos más caudalosos de la vertiente del Pacífico. A ver más abajo, ríos más largos de la vertiente endorreica peruana, no, no. Ríos más usados en la industria de la vertiente del Pacífico, ríos más arreicos, no. Entonces la respuesta sería esto, ¿cierto? Ahí. Ok. A ver, vamos, 13, dice, 14, perdón, ¿no? El trasvase que ha permitido incrementar las aguas del río Santa Eulalia, afluente principal del río Rímac. Claro, cuando me dice río Santa Eulalia, afluente del río principal, ¿no? Del Rímac, el río Rímac, tenemos al río Rímac, y el río que alimenta es Santa Eulalia. Por eso el Santa Eulalia es afluente del río Rímac. Viene desde la cuenca del Mantaro, en la laguna de... ya. Aquí existe una laguna en la cual gracias a esta laguna nos lleva agua hacia la ciudad de Lima. Tú sabes que la ciudad de Lima, donde nos encontramos, nos alimentamos, el agua lo usamos del río Rímac. Y dicho sea de paso, el río Rímac es el segundo río más contaminado de toda la costa. Porque en las laderas del río Rímac existe la mayor población que hay. Esa población contamina el río, ¿no? Entonces, de tal forma, de tal manera, de que al contaminar el río, pues la única esperanza es utilizar ese agua. Pero acá en Lima existe, acá por Santa Anita, un lugar donde hay el tratamiento del agua, ¿no? ¿Cierto? Pero no solamente eso, está también el río Santa Eulalia, que dicho sea de paso, Santa Eulalia y el río Rímac son los ríos que van a concentrar la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, hemos dicho que hay una laguna ahí. Esa laguna se llama marca Pumacocha, de donde el Lima toma agua, de marca Pumacocha. ¿Ok? 14, 15. En el elevado de Ticlio, ¿tú conoces Ticlio?
más o menos, profesor. A ver, le explico. Conoce la costa, vivimos en la costa, y si queremos ir a la sierra, tenemos que cruzar los Andes. Salimos por la carretera central y vamos con el carro y llegamos a un punto alto. Hace mucho frío. Ese lugar se llama Ticlio, ¿no? Justo ahí, ese es el paso o Abra. Por lo tanto, ese es el punto más alto del Perú, ¿no? Entonces, 4.818 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando hay un mirador, ahí solamente van las personas pues muy fuertes, porque tú te quieres parar desde el soroche, ¿no? Es difícil el soroche. Pero las personas que sí están bien, entonces salen, ¿no? Pueden ir a un mirador y de ahí ven puro nevados. Ahí hay un nevado donde hay una montaña, que si tú lo miras, parece que tuviera un toro, pero sin cuernos. Toro mocho, ¿no? Y ahí es donde nace el río Rímac, ¿no? Nace el río Rímac. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? A ver, en el Nevado del Ticlio nace el río Rímac, mientras que en el Nevado de la Corte, en el Nevado de la Corte nace el río, entonces el río Chillón, ¿no? Acá está. Entonces, esto sería la respuesta. Oiga, una pregunta. Por Lima atraviesa tres ríos. ¿Cuáles son? Por Lima atraviesa tres ríos, profesor. Sí, uno el Rima, ya está. Ahora me falta los dos. Sauntela, no, eso no. Rima, Lurín, y me falta uno. ¿Cuál sería? Chillón, ¿no? Entonces, tres ríos que pasan por ahí. Muy bien. Pues mira, ve, cuando llegaron los españoles, Pizarro estaba buscando pues un lugar para poder descansar, un lugar para poder acentuarse, ¿no? Y mandaron a buscar y dijeron, uy, ahí hay un valle hermoso que es el Valle del Mantaro, ¿no? Y ahí justo Concepción, la ciudad de Jauja, por ahí Concepción iba a ser la capital del Perú. Entonces llegaron otros, otros personajes que de alguna manera habían ido a ver por la costa y encontraron, ¿no? Dijeron que, mira, por acá hay un sitio, hay un valle muy bonito, ¿no? Un valle excelentísimo, mucha fruta, ¿no? Hay truchas y en el río, sí, sí. Y lo más, está cerquita la costa, porque si nos vamos al fondo, ¿cómo vamos a llevar obviamente a los barcos, ¿no? Ah, tiene razón, y se entoran acá, pues, ¿no? En Lima, por esa razón entonces, ¿no? Y fundaron Lima, ¿qué? En la costa. Si no, hubiese sido en la zona céntrica, ¿no? Cerca a las minas, él decía, cerca al oro que está ahí, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces ya saben la historia del río Rima, correcto. El río Rima está en el valle más contaminado del Perú, es el segundo valle más contaminado, ¿no? Muy bien. 16. La región hidrográfica del Titicaca tiene características excepto. Recuerda de que el Titicaca está ubicado en una meseta que se llama la meseta del Collao. Es un espacio grande y hay cordilleras, una cordillera de volcánica o barrosa y la cordillera Carabaya y Palomani. En el medio está el lago Titicaca, donde tiene una gran porción para el Perú y una gran porción para Bolivia. Ahí tiene islas, la mayor cantidad de islas es para el Perú, ¿cierto? Bueno, le quiero contar, pero este lago tiene ciertas características. A ver, dice aquí, mencione las características, pero menos, ¿no? O excepto menos, acá debe haber uno que no es. Entonces, fíjate, ¿representa el 4% del territorio peruano? Sí, es poco porcentaje, ¿no? Porque hay pocos ríos y todos los ríos van a Titicaca. Es parte de una cuenca radial, ¿no? Radial y endorreica, sí, porque no hay salida al mar. Entonces todo se va a concentrar en el lago Titicaca, por ejemplo, Endorrica. Desde las montañas salen todos los ríos y van obviamente llevando las aguas al río, perdón, al lago Titicaca. El único río que sale del lago Titicaca es el eh, río Desaguadero, que cuando pasa a Bolivia cambia de nombre, que se llama el río Popó, ¿no? Y abajo hay un lago que se llama Popó, el río Desaguadero, el único efluente, porque todos los otros ríos son afluentes, pero es una cuenca endorreica, correcto, cerrada.
Forma parte de un área ganadera muy importante. Sí, es la meseta del Collao es la mayor concentración de ganado en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de ganado estamos hablando de euquenios, ¿no? Su principal colector presenta muchos efluentes. Su principal colector, o sea, el lago Titicaca, es el que colecta las aguas, presenta muchos efluentes. El lago Titicaca, sale varios ríos del lago Titicaca. No, esto no es correcto, no, no es correcto. Hay un solo río que sale de ahí, ¿no? Es íntegramente andino y mediterráneo, no, falso, ¿no? O sea, lo falso es que es colector presenta muchos efluentes. Eso es lo falso. Los restos son verdaderos. 17. A ver, 17. Dentro de la división de los picos ecológicos, el factor más importante es considerado, ya, los picos ecológicos, las evaluaciones ecológicas. Mira, justo acá, tú sabes de que al Perú se ha querido estudiar de diversas maneras. El doctor Javier Pulgar Vidal estudió el territorio peruano basado en informaciones que se habían recabado y él entendió que deberíamos clasificar al Perú en regiones, ¿cierto? Regiones importantes. Pero la característica esencial, aparte de ser la flora, la fauna, el clima, el relieve, ¿no? Esas cosas, él dijo, hay una característica esencial y fundamental. Eso es la altitudinalidad. Altitudinalidad. Eso es la razón para el doctor Javier Pulgar Vidarra estudiar, obviamente, las regiones no naturales, ¿cierto? Muy bien. A ver, siguiente. No forma parte de los planes geopolíticos del Estado peruano. Qué interesante esto, ¿no? Geopolíticos. A ver, no forma parte. Lo que no forma parte realmente es, a ver, lograr la integración nacional. Sí, esto es fundamental. La integración es esencial. Esto es un propósito de la geopolítica. Obedecer el dominio de toda la cuenca del Pacífico, obtener el dominio de toda la cuenca del Pacífico. Bueno, nunca ha sido nuestro afán, nunca ha sido el propósito geopolítico del Perú, ¿no? El dominio de toda la cuenca. Entonces, particularmente, esto podemos marcar así, ¿no? Como respuesta, ¿no? Eso nunca fue. La protección sobre la Antártida, eso sí, siempre ha sido, eso es nuestro interés, ¿no? El hecho de defender los derechos del territorio en la Antártida. Y por eso tenemos nuestro espacio ahí, ¿no? Que es el Centro de Investigaciones Machu Picchu, ¿no? En la Antártida. Bien, 19. A ver, dice, acá hay algo. Es el mineral por el cual se obtiene mayor cantidad de divisas. ¿Ya qué cosa es una divisa, profesor? Es cuando tú vendes algo al exterior y te pagan, y te van a pagar con moneda fuerte. Eh, Esa moneda fuerte puede ser el dólar, la libra esterlina, el euro, el yen. Son monedas fuertes. Y el software, no, moneda fuerte, de aceptación internacional. Pero de todas ellas, la que más se acerca, el de mayor aceptación, es el dólar. ¿Ok? Entonces, ese dólar se llama divisa. ¿Ok? A ver, dice así, el cobre, dice, ¿no? El cobre es el mineral por el cual se obtiene mayor cantidad de divisas. Otro mineral de la gran demanda en el hierro por ser necesario para las telecomunicaciones. ¿Podría ser? Podría ser. Pero acá dice, el oro es el mineral, ¿cierto? Ya está, ahí está. Fíjate, el oro es el mineral por el cual se obtiene mayor cantidad de divisas. Ese es correcto. Otro mineral de gran demanda es el hierro por ser básico para la industria pesada. Correcto, muy bien. A ver, último. Santo Tomás, ¿no? Perdón que estoy hablando, ¿no? Robert Thomas Malthus en 1871 planteó en su libro Ensayo de la Población.
Bueno, Robert Malthus dijo muy bien lo que estaba sucediendo en el planeta. Alto, no podemos seguir admitiendo a que las personas tengan hijos. No puede ocurrir en un país donde la población crezca irracionalmente, no está correcto, decía él, porque la población está creciendo de manera desmesurada, ¿no? Crece a manera de forma geométrica, o sea, 2, 4, progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, y los alimentos de producción aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4. No está correcto. Esto va a traer complicaciones. Y él escribe un libro, se llama La teoría poblacional, ¿no? Bueno, escribe varios libros, pero su enfoque esencial era de que esto iba a traer problemas en el futuro a las naciones y al mundo entero, ¿no? No necesitamos ser muchos, solamente los necesarios. Decía él. Al final, todo lo que estamos construyendo no nos va a alcanzar para nosotros mismos, decía él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? Le decían, bueno, fácil, hay que eliminar al excedente de gente, pues. ¿Cómo lo eliminamos? Guerras, epidemias, virus, ¿no? Lo eliminamos. Y al final, pues vamos a sentirnos cada vez mejor nosotros, porque vamos a ser los únicos favorecidos, decía él en su teoría poblacional. Y como te dije, acá dice, ¿no? Malthus planteó en su libro, planteó que el crecimiento geométrico y aritmético de la población de los recursos respectivamente. Claro, esto es lo que había anunciado, ¿cierto? El crecimiento desmesurado de la población, que traería problemas al final, y efectivamente hasta el día de hoy está trayendo problemas, ¿no? Mira, en el caso de China, cuánta gente, en el caso de Perú, mira, ni siquiera podemos tener registros, ni siquiera podemos manejarnos en salubridad, no lo podemos hacer, ¿no? Todo estamos dependiendo. Para la vacuna no hemos podido tener un registro adecuado nosotros como país, ¿ves? Y nos hemos demorado en la vacunación y nos estamos demorando también, ¿no? Bueno, muy bien. Ese es el detalle, ¿cierto, chicos? Muy bien, justo en el momento indicado y en el tiempo indicado, ¿ok? Entonces vamos a ver, ahora vamos a ver el otro punto, ¿sí? ¿Cuál es el otro punto? Esto, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Uy, ¿dónde está? Creo que es esto, así, abrimos. Ah, acá está, ya está. Bien, ya está. Creo que hemos empezado al revés, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, ya estamos acá también. Bueno, acá también hay un concurso de preguntas que necesitamos resolverlas, ¿no? A ver, dice. Empezamos, ¿sí? Ok, dice así. Elemento del sistema económico que permite coordinar las actividades de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? El productor y el consumidor. Ofertante y demandante. El elemento del sistema económico que permite coordinar. ¿Y ellos dónde van a coordinar? El ofertante y el demandante, ¿qué coordinan? El precio de los bienes y servicios. ¿Y dónde lo hacen? En el mercado, ¿cierto? En el mercado. Y la respuesta sería esto entonces, en el mercado, ¿no? En el mercado. Entonces ahí nace una pregunta, ¿no? ¿Qué es el mercado? El mercado es el punto de encuentro entre el ofertante y el demandante, donde ambos establecen el precio de equilibrio de los bienes y servicios que se van a transferir. Ese es el mercado, ¿correcto? El mercado, habíamos dicho que no es el lugar físico, ¿no? Margarita, anda, ve allá al mercado San Jacito. El mercado San Jacito. Ah, ya ese sí, conozco el mercado San Jacito. Pero realmente eso no es el mercado. Ese es el lugar donde se va a producir el mercado. Ese es el lugar donde se expenden los productos, o sea, se muestran los productos y nosotros vamos a ir a comprar. Y si nosotros preguntamos el precio, o puedes ver el precio ahí, y si tú estás de acuerdo, lo compras. Y si no, no, pues no.
Entonces, si tú lo compras, ya se produce el mercado. Pues el mercado es el lugar, es el punto de encuentro del ofertante y el demandante para establecer el precio de equilibrio de los productos, ¿no? Tú le haces, señor, una rebajita, ya, te dejo tanto, ya te pusiste de acuerdo y aceptas. En ese momento de la aceptación de ambos, se produce el mercado, ¿ok? Muy bien. Número 2, dice, el deseo decrece en la medida que su satisfacción, en la medida en que se satisface la necesidad. Corresponde a una de las características de las necesidades. Tú sabes, el ser humano tiene necesidades constantes, ¿no? Siempre ha tenido necesidades cada vez más y más necesidades. Pero si tú tienes sed, por ejemplo, dices, tengo sed, Dios mío, y tú, vamos a suponer, ¿no? Que tú vas y te tomas un vaso con refresco. Coges, ah, sigo teniendo más sed. Coges otro vaso, ah, el tercero, tal vez no. No, ya, no más. No. Es que has llegado al punto de saturación, ¿cierto? Eso pasa porque las necesidades tienen un punto límite también. La famosa ley de Gosen, ¿no? Todo tiene un límite, no se puede exagerar más. Entonces, el deseo de crecer me llega a ese valor sí. ¿Por qué? Porque son limitadas en capacidad, ¿cierto? Limitadas en capacidad. 3. Si, si en el consumo de un bien Y causa una disminución en el consumo del bien X, entonces eso se da. ¿Por qué se da eso? A ver, voy a pensar otra vez. Si la disminución del consumo de un bien Y, ya, por ejemplo, Y que es el café, ya no quiero consumir café, causa una disminución con el consumo del bien X. Ya. Entonces, si yo no tomo café, no consumo azúcar, ¿cierto? ¿Qué pasa con el café y el azúcar? Son complementarios. Por lo tanto, estos bienes son complementarios, ¿correcto? Ahí va. ¿Ya está? ¿Mm? Ahora, puede ser así al revés, ¿no? Si consumo el bien Y y dejo de consumir el bien X. O sea, si se casa, bien sustitutos, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 4. Dice, la pregunta 4 dice, a ver, la distribución recomienda como fase del proceso económico, hace referencia a ¿qué es la distribución? Tú recuerdas que el proceso económico tiene 5 fases, ¿no? Producción, ¿no? Comercialización, distribución, consumo e inversión. Sí, como la empresa produce, pero realmente la empresa produce para las familias, la unidad productiva a la unidad de consumo, ¿no? Le da todos los productos y ellos consumen y se satisfacen, ¿cierto? Claro que sí. Pero cuando esta empresa produce un producto, no lo lleva directamente a la casa del consumidor. Eso no está bien. Entonces, tampoco el consumidor, cuando quiere algo, toca la puerta de la fábrica y, oye, señor, quiero esto. No, no se puede. Ninguno de los dos tiene contacto directo. Ambos se van a encontrar en un lugar donde se va a dar el proceso de comercialización. En el mercado, pues, ¿no? Las ventas y las compras. Ese proceso de comercialización es importante. ¿Por qué? Porque la empresa ha llevado el producto, para producir la empresa ha necesitado de elementos de producción, ¿sí o no? Materia prima, equipo, transporte, un montón de cosas ha usado la empresa. Pero como ha usado, produce el producto, lo vende en el mercado, viene la familia y compra del mercado, ¿cierto? Eso le importa a la empresa le importa vender y vender y vender, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como eso ocurre, ahora te das cuenta, y si quieres seguir produciendo más, dice, alto señor, ¿y cómo quieres que yo te dé si tú no me pagas? A ti la materia prima tienes que pagar, tú quieres eso, tienes que pagar. Ya, pero al trabajador hay que pagar, la luz hay que pagar. Entonces hay una distribución de pagos a todos los elementos que participan en la producción. Cuando se remunera, se paga, se cancela a los elementos que han intervenido en la producción, se llama distribución. Por lo tanto, la respuesta es acá el pago a los propietarios de los factores productivos.
Sí, hemos dicho eso, ¿no? Es el pago a los elementos que han intervenido en la producción o a los dueños de los factores productivos, porque los elementos de producción técnicamente se llaman factores productivos. Y ahí está naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Pregunta 5. Dice, institución pública a través del cual el Estado realiza una función redistributiva. Ah, institución pública donde el Estado realiza una función redistributiva. Distributiva es pagarlo, profesor, pero dice redistributiva. Entonces, en ese caso, debe ser, obviamente, ¿quién? Ya, ya, institución del Estado por el cual realiza una función redistributiva. En este caso, ¿saben qué? No es el Banco Central de Reserva, porque no se encarga de ello. La Comisión Nacional de Supervisión de Valores tampoco, porque habla de las empresas, el mercado bursátil, el Ministerio de Economía menos, el Banco de la Nación menos, y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Acá, ese es el PRONA, ¿no? Este es el PRONA, ¿sí? El PRONA, el Programa de Alimentación, ¿cierto? Ok, ¿vio? 6. Ante el aumento en el precio de un bien, su cantidad demandada aumenta. ¿Qué es esto, profesor? Ante el aumento del precio de un bien, su cantidad demandada aumenta. Un momentito, ¿cómo? Si el precio de un bien aumenta, ¿cómo la demanda va aumentando? Es al revés, profesor. Claro, por ejemplo, sube el precio de los chocolates, yo compro menos. Baja los precios de los chocolates, yo compro más. Esa es la ley de la demanda, profesor. Claro. Pero acá dice otra cosa, pues. Sube el precio, yo compro más. ¿Puede existir eso? Sí. Los bienes que aumentan su demanda cuando suben su precio es porque es necesario, ¿cierto? Hay que comprarlo por alguna razón, ¿no? Ya. Usted está hablando como el caso de los balones de gas, ¿no, profesor? Sí, mira, tanta gente necesitaba y el precio se elevaba, se elevaba, se elevaba. Y había que comprar más, 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 ¿cierto? Sí, los medicamentos terribles, ¿no? Hay que comprarlos más. Eso se llaman los bienes Giffen. Los bienes Giffen funcionan cuando hay, obviamente, miseria, hay guerra, ¿no? O son básicamente bienes de sustento básico familiar, ¿no? El pan, por ejemplo. ¿El pan sube de precio o no sube de precio? Sí, pero ¿el gas sube de precio o no? Sí, pero hay que seguir comprando, ¿no? Pues claro, pues te das cuenta, ¿no? Nos han engañado, ¿no? No sé qué, quién dijo, un presidente dijo, ¿no? El gas, yo prometo que el gas va a estar menos de 2 soles, 12 soles, ¿no? Ya hasta ahorita está como 50 y nada, ¿no? Y ese presidente dice que ha hecho el mejor gobierno respecto a los demás. Si los demás estaban en un caos, imagínate, yo realmente no lo sé. Dios mío. 7. Las restricciones a la participación de los compradores o vendedores es propiedad de las restricciones. Mira, restricción que dice, no, tú no puedes, es una prohibición, ¿no? Es una restricción a la participación de los compradores o vendedores. Es propiedad de él. ¿Sabe qué, señor? Usted no puede, no, pero ¿por qué no puedo poner? No puede, pues, señor, no puede. Está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Una restricción. Y hay casos así, no podemos poner, por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, la radio, qué sé yo, y puedo yo colocar mi estación de radio, claro, después lo puedo, pero tengo que pedir permiso, no lo puedo poner tan fácilmente, ¿no? Y me darán permiso, a veces es muy raro. Entonces, eso es un mercado netamente, es un mercado cerrado, cerrado, porque tiene restricciones técnicas y restricciones legales que no permiten prácticamente o directamente ingresar a ese mercado. Correcto, hay restricciones legales. Chicos, ¿estamos en inflación o no estamos en inflación? Sí, ¿no? Mira, mira, escuchen una cosita. ¿Cómo es el hecho de la conducta política y económica están muy ligadas? Hace muy poco, cuando yo hablaba en un salón de política, ¿no? Alguien me dijo que no debería hablar con los alumnos de política.
Y yo dije, sí, la política es bonita. Quien malogra la política es justamente la gente que hace mal uso de la política, ¿no? Entonces, tenemos que saber. Entra un gobierno y se desvalora todo. La bolsa de valores cae en 6%. 6%. Una de las bolsas más seguras de América Latina, la bolsa de Lima, cae 6%. Los capitales salen del país, agarran en los dólares y se van. O mucha gente que tiene dinero compra dólares para asegurarse por algo puede suceder. Entonces el dólar empieza a subir. En la historia de las historias no puede haber costado el dólar 4.10. Estamos igualando casi a la libra esterlina. ¿Sí o no? El dólar casi igual que la libra esterlina. El esterlina está 4,78, casi 5 soles. Y el dólar 4 soles 20, mira. ¿Y qué está pasando? Y si alguna de las personas dicen, a mí no me interesa porque yo no soy ni dólar, están totalmente equivocados, bueno, ¿sabe por qué? Porque los precios, correcto, se dolarizan. Cuando el dólar sube, el dinero que tú tienes pierde su valor adquisitivo. Ya no vas a comprar lo que pretendías comprar antes de la subida del precio del dólar, ¿no? Ya no te va a alcanzar. En el mercado los precios están subiendo. Yo digo, ¿por qué está subiendo? Dice, no, porque sabe que la harina viene del extranjero. El pollo está subiendo así porque el pollo come maíz y el maíz se compra del extranjero y como está subiendo el dólar, tiene que subir todo. ¿Se da cuenta? Entonces, al final de todo, nos fijamos que el precio general de los productos básicos para la alimentación están subiendo de precio. Si todos los elementos suben de precio, en el Perú, inflación. Es lo peor que podemos tener. Es una crisis económica total, producto de actitudes externas. La inflación es uno de los problemas más graves que, si un gobierno no sabe manejarlo, nos va a llevar a la ruina total. En el Perú hicimos un bloqueo a la inflación con el presidente Fujimori en el año 1990. Ingresó y aplicó el Fujichop. De la noche a la mañana cambió la vida de todos los peruanos. Nos volvimos pobres, pero recuperamos. Desde aquel entonces hasta ahorita, el Perú no ha tenido ningún brote de descontrol económico. Al contrario, en América Latina ha sido uno de los países que ha venido creciendo, 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 creciendo en producción. Entonces no nos ha afectado nada. Pero esta vez, la gente que tenía recursos económicos ya no va a tener. Se va a hacer más pobre. Y los pobres más miserables. Entonces, realmente tenemos que salir de esto. Cuando hay inflación, ¿cómo nos damos cuenta que hay inflación? Nos damos cuenta cuando los productos básicos para sustento de una familia, como son los alimentos, la medicina, la educación, ¿no? Suben de precio. Si suben de precio, todos de manera consistente, eso se llama inflación. Ahora, hay tres tipos de inflación. La inflación moderada, ¿no? Que es menos de 10%, es inflación moderada, que actualmente nos encontramos ahí, menos del 10%. En algún momento nos hemos pasado más de 9.000%. Es el número uno en el mundo. Luego viene la inflación galopante o cíclica, que pasa hasta los 100% y luego pasa de los 100% hasta más de 1.000%, que es la hiperinflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hay inflación, lo único que vamos a saber es el índice de cómo se mide la inflación. Es a través del índice del precio consumidor, que es el indicador de cómo varían los productos, ¿no?, básicos de sustento familiar, es decir, los precios de esos productos. Ese es el índice de precio consumidor. ¿Y quién calcula, profesor? Lo puede calcular cualquier institución, pero oficialmente encargada por el Estado lo debe hacer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Entonces, en este caso,
nosotros debemos responder acá, ¿no? El índice de precios de consumidor y la institución es el INE. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Profesor, ¿y podemos seguir más con la inflación? Sí. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Entonces ya tenemos, lo primero que tiene que haberse hecho, no es darse la vuelta, dándose un abrazo, sí, ya se soluciona, vamos a estar bien, no, no, con esto no se juega. Lo primero que se tiene que hacer es nombrar al ministro de Economía. Ahora nombrar al presidente del BCR. ¿Por qué es importante el BCR? Porque es la institución que controla la política monetaria, la estabilidad del dinero, ¿no? En el país, la estabilidad monetaria. Eso tiene que mantenerse, pero así, ¿no? Porque si tiene estos brotes como ahora, todo se dispara. Mire, hay grandes capitales, chicos, que han dejado de funcionar en el Perú y se están yendo. Hay minas que ya han dicho que no van a seguir y solamente, y tú sabes cuántas familias trabajan ahí. ¿Dónde van a trabajar ahora? No es un juego. De que sí, que espera, que yo nombre en la noche. No, están jugando con el futuro de todo el país. Ya, pues no, ya están ahí en la cancha de una vez, ya, avanzar. Pero no, pues ves, ahora quién se equivocó. ¿Viste? Sigamos a ver. 9. Son instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFPs, excepto de todas estas instituciones, todas son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Hay una institución que no, seguramente cuál será, no lo sé. Pero esto habla del sistema financiero. En un país el sistema financiero tiene que estar muy controlado, muy regulado, porque si algo pasa, todo nuestro sistema financiero cae totalmente. Ninguna empresa va a querer invertir y agarran y se van. Uno, dos, todos nosotros nos volvemos y perdemos mucho dinero. Entonces, no puede haber esto. Entonces, el sistema financiero, eh, perdón, la superintendencia de bancos y seguros tiene que controlar esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, para que los bancos no quiebren, pues, ¿no? Entonces, a ver, la caja de ahorro municipal, ya, eso es controlado por el SBS. Esto pertenece al sistema no bancario, correcto. Cooperativa financiera, este también no bancario. Sociedades, agentes de bolsa, eh, administración de fondos de pensiones y bancos comerciales. Bueno, todos estos son controlados por el SBS, pero menos las sociedades agentes de bolsa. ¿Qué son las sociedades agentes de bolsa? Las sociedades agentes de bolsa son empresas realmente, se llaman sociedades agentes de bolsa, que son las únicas encargadas de vender y comprar acciones. ¿Dónde? En el mercado bursátil. Por cada venta y cada compra, ellos ganan un plus. Pero ¿cómo funciona eso, profesor? Si yo no puedo comprar, sí, tú puedes comprar, pero directamente no lo puedes hacer. Lo tienes que hacer a través de esas empresas. A ver, profesor, me juego la tinca y gano la tinca, ¿sí? Entonces yo digo, oye, ¿sabes qué? A esa empresa, cómprame acciones. Y te van a decir, ¿qué acciones? No, pues las acciones que tú... Ahí hay asesores, ¿no? Y te explican, a ver, mira, esto es así, esto es... O tú también puedes estudiar. Y tú te das cuenta cuando estudias, porque la bolsa de valores se mueve, y te había dicho yo hace poco que la bolsa de Lima es una de las más sólidas en América Latina, ¿cierto? Y tuvo una historia total la bolsa de valores. Escuche usted, mira, entonces, cuando tú estudias cómo se negocia, es que las acciones de las empresas que están ahí pueden variar de acuerdo a cualquier factor interno o externo. Te dije hace poco que bajó 6%, es por toda esta coyuntura político-económica. Cayó 6%. ¿Cuántos millones de dólares he perdido ahí? Pues mira, ¿qué pasó? Si tú estudias y te das cuenta, mira, oye, voy a invertir en la mina Atacocha. ¿Por qué? Porque la mina Atacocha va a vender acciones. Y es más, ¿no? O de repente ya no va a vender acciones. Y es más,
van a recibir pronto una inversión, una inyección de un país europeo para ampliar su negociación en el mercado latinoamericano. O sea, las acciones van a subir de esa empresa. Tú has estudiado eso y tú le dices a tu agente, oye, quiero que me compres acciones de la mina de Anacocha, por ejemplo. Sí, buena recomendación. Y empieza la fluctuación de la bolsa y le compra las acciones porque tú le has indicado así. O tal vez ellos te pueden asesorar, ¿cierto? Como hacen los bancos, pues, ¿no? Los bancos ponen el dinero a fondos mutuos y los bancos juegan en la bolsa, ¿no? Y ese dinero va ganando rentabilidad, ¿no? Y los dueños del capital ganan rentabilidad y también gana el banco, ¿no? Entonces, pero ellos son controlados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Antes era CONACEP, Comisión Nacional de Empresas y Valores. Ahora es por la Superintendencia de Mercado de Valores, SMB, ¿ok? 10 dice, los fisiócratas, este es un pensamiento económico, ¿cierto? Sostenían que la prosperidad de la nación proveía de la... Sí, mire, escuchen una cosita. La historia de la humanidad en cuanto a la economía y el trabajo implica que en la época medieval, ¿no? Los reyes eran los protagonistas de todo, eran dueños de todos, ¿no? Y como tenían su población, la población tenía que pagar, obviamente, impuestos al rey, ¿no? Tú estás en mis tierras y tú me pagas, ¿no? No tenían, pues aprovechaban, insultaban, incluso maltrataban a la gente, ¿no? Violaban a sus hijos, se llevaban a sus hijos, ¿no? A las mujeres, haciendo lo que querían, pues, ¿no? Un desorden total era. Entonces, cansados ellos, ¿no? La gente empieza a salir de esos lugares y se revela contra los reyes y salen, ¿no? Y salen en busca de otros lugares, otros terrenos, y se encuentran con señores feudales. Y el señor feudal dice, mira, lo único que vamos a hacer es que tú trabajes para mí. Tú trabajas la tierra, me das las ganancias y tú vas a vivir en esta parte, pues, ¿no? Entonces, la única manera de sobresalir era trabajando en la tierra. Entonces, los fisiócratas dicen que el fundamento de la riqueza del ser humano es la tierra, el trabajo en la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, la agricultura debería ser obviamente el factor más importante para los fisiócratas. Es la fuente de riqueza la agricultura, ¿no? Entonces, posterior a los Pisócratas aparecen los clásicos, ¿cierto? Posterior, estamos hablando, ¿cierto? Y ahí aparece Adam Smith, aparece la famosa Revolución Industrial en 1776. Y Adam Smith dice, a ver, un momentito. En verdad, la agricultura da riqueza, decía él, ¿no? Entonces, escribe un libro que se llama Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Eso era el título de la obra de Adam Smith, ¿no? Importante, ¿no? Que una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Para todos nosotros es conocido como la riqueza de las naciones, ¿no? Sin embargo, Adam Smith fue un gran propulsor de la escuela clásica, la escuela liberal, ¿no? Desvieron los neoclásicos, ¿cierto? Bueno, en fin, es importante ver esto. Fue criticado por la escuela socialista de Carlos Marx. Nos recuerda de que acá ahorita se está tomando ese concepto de los marxistas leninistas. ¿Qué es Marx, no? Carlos Marx es un filósofo, economista. En Alemania fue expulsado 3 veces de su país por sus ideologías, porque nunca progresó, ¿no? Era tan pobre que sus 2 hijos murieron de pobreza. Se fue a Inglaterra con el apoyo de una revista. Bueno, a él le ayudaba su discípulo, ¿no? Pero él no tenía recursos. Entonces lo contratan y él hace escritos y él decide ir a Inglaterra a averiguar justamente sobre su crítica al capitalismo y muere ahí. El amo y señor del socialismo, ¿no? Muere en la cuna del capitalismo. Está enterrado ahí. ¿Se da cuenta? Los aristócratas. Sigamos, a ver. 11. Hay que relacionar. Las obras. Mira, John Colbert, ¿no? John Colbert. Él escribe Memorias de los Asuntos Financieros de Francia. Tú sabes, te hablé del socialismo, ¿no? En Francia nace la Revolución Francesa y posteriormente se trasluce como el socialismo utópico
y en Alemania el socialismo científico, con Carlos Marx, ¿no? Entonces Kolbe fue un gran representante de Francia. Memoria sobre los asuntos financieros de Francia, ¿correcto? Colbert. Adam Smith, ya te expliqué, teoría de, ya, su primera obra de Adam Smith, ¿sabes cuál es? Sentimientos morales. Esta es la primera obra de Adam Smith, ¿cierto? Carlos Marx es el Capital, ¿cierto? Y John Maynard Keynes es teoría general de la ocupación de interés general. Keynes es un personaje muy importante porque Keynes era uno de los asesores de la reina Isabel, ¿no? Y fue uno de los grandes hombres destacados porque debe saber que Adam Smith nació en Escocia, que es en una isla británica. Keynes nació también en Inglaterra, ¿cierto? Y ahí hay una universidad, en la Universidad de Cambridge, una de las mejores universidades del planeta. Entonces, John Keynes estudió ahí, profesor de ahí también. Él fue llamado por la reina, y bueno, siempre le asesoró bien, ¿no? Pero acabado la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas, no? ¿Quién originó la Primera Guerra Mundial? Alemania. ¿Quién perdió? Alemania. Entonces, como Alemania había destruido países, entonces, acuerdan que tenía que pagar por las indemnizaciones y lo llaman a Keynes para que hagan ciertos postulados para que Alemania cumpla, ¿no? Eso se llama el Tratado de Versalles, ¿cierto? Cumpla para que Alemania pague todas las consecuencias ocasionadas por la guerra. Entonces, Alemania no puede pagar, pues, porque incluso Keynes dice, no, mira, esto no puede darse, esto, Alemania jamás va a cumplir con esto, ¿no? Y efectivamente no cumplió. Y aparece uno de los grandes militares, Adolfo Hitler, y dice, no, no voy a pagar. Y por ese efecto aparece también la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania pierde las dos guerras más grandes en el planeta, y Alemania queda dividido, destruido, pero mira, ¿no? Cómo es la historia. Ahora Alemania es uno de los países más desarrollados que existe. Perú no participó en ninguna guerra y no salimos de nada, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ya hemos designado, a ver, sería entonces Colbert, 1P, Adam Smith, teoría de los sentimientos morales, S, 2S, ¿no? 3 Carlos más, 3R, allá, y acá sería entonces 4Q, ¿sí? Perfecto, ahí vamos. 12, a ver. El 12 dice así, la Constitución Política del Perú se encuentra en igual jerarquía que, recuerda tú que la Constitución Política tiene derechos y deberes, ¿cierto? Ahí no hay leyes, ahí no hay leyes. ¿Y dónde están las leyes, profesor? En el Código Civil, ahí están las leyes, ¿correcto? Entonces, fíjate tú, ahí están también las sanciones al incumplimiento de las normativas. El otro día decía un niño, ¿no? Que con sus amigos había ahí roto con unas piedras la ventana de la casa de un vecino. Y el vecino va y le denuncia. Y el papá sale, no te preocupes, hijo, yo soy tu padre, yo pago nada más, no pasa nada, ¿no? No es tan sencillo. El señor era abogado, agarró y lo denunció de 2 a 4 años, pena privativa de libertad. Uy, Dios mío, tuvieron que irse a juicio, mira, simplemente por romper o malograr la estructura física de propiedades ajenas, ¿no? Bueno, la Constitución tiene varios nombres. La Carta Magna, en honor obviamente a una de las primeras manifestaciones de constitución en el mundo, en Inglaterra, en 1215, ¿no? La ley de leyes, la norma suprema del Estado, la norma jurídica más importante del mundo, ¿no? Perdón, la norma jurídica más importante del país, la norma jurídica más importante del país, así. Esa es la Constitución. Tiene 206 artículos. En el Perú son 12 constituciones que hemos tenido. La última, desde 1993, ¿cierto? Hasta la actualidad. Esa es la 12ª constitución. No se trata de cambiar constituciones tampoco, ¿no? No es un concurso de constituciones. Estados Unidos tiene una sola constitución, mira, nosotros tenemos 12, mira cómo estamos, ¿no? Así podemos tener 100 constituciones, ¿no? No se trata de cambiar la forma, sino la parte interna. Se puede hacer eso.
No hay necesidad de cambiar nada. Estados Unidos hace reformas constitucionales, se adapta. Nosotros también podemos hacer reformas, cambiar lo necesario, ¿no? Muy bien. A ver, la constitución política del Estado peruano se encuentra, al igual jerarquía que los decretos leyes, que las ordenanzas, las resoluciones, decretos supremos, los tratados de derechos humanos. A este nivel se encuentra, porque gracias a este acontecimiento importante que hubo en el mundo, ojo, en el mundo hubo dos acontecimientos sumamente importantes. La revolución industrial, perdón, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, allí en esos dos acontecimientos se guardaba la igualdad, la justicia y la libertad de los derechos. Entonces, la Constitución está a ese nivel. Los derechos humanos fundamenta justamente el propósito de que los países deben constituirse. Y en sus primeros artículos, los derechos humanos tienen 30 artículos, están justificados en cada constitución. Nosotros tenemos básicamente fundamentados artículos de los derechos humanos en nuestra constitución. ¿Okay? 13. A ver, teoría que tiene como principio fundamental la idea de que un país debería producir aquel en que cual se encuentra especializado en su producción, además de contar con otros relativos más bajos respecto a otros países. Bueno, muy bien. Escuchando, por favor. A lo largo de la intención y la evolución del intercambio de países, ha existido tres ventajas que han determinado que los países se encuentren en un propósito de desarrollo industrial. Aparecen las ventajas absolutas, aparecen las ventajas comparativas y finalmente las ventajas competitivas. Correcto. A ver, las ventajas absolutas fue defendida por Adam Smith, ¿cierto? Ese es el propulsor de la escuela clásica o liberal. Entonces, él determinaba que un país debería producir lo que obviamente puede producir y que de alguna manera necesita producir. De esa manera marcaba una diferencia frente a los demás países. Entonces aparece David Ricardo, que es discípulo de Adam Smith, y él hace otra reflexión, dice, otra teoría, ¿no? Que se debería producir muchos productos, pero habría que especializarse en uno, de tal manera que los costos productivos sean obviamente los más baratos, asumiendo que la materia prima que se utiliza sea producida también acá en este país, ¿cierto? Es decir, si por ejemplo, si vamos a producir a un tipo de herramienta, la materia prima debemos nosotros producirlo. Si producimos la materia prima, vamos a tener una ventaja comparativa frente a los demás, ¿cierto? Porque si no producimos la materia prima, tenemos que comprarla del exterior, lo cual se hace más caro, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, lo más importante era constituir eso. En ese propósito, habría que marcar esto, las ventajas, ¿cuál sería? ¿Competitivas o comparativas? Serían las ventajas comparativas, ¿cierto? Las competitivas fue anunciado por Mitchell Porter, ¿no? Él habla ya de la clasificación de la mejora de la calidad productiva, ¿no? Muy bien, 14. Este, Hay un tributo que se graba. Este tributo graba solo en la compra de determinados bienes, tales como combustibles, licores, vehículos nuevos usados, bebidas gaseosas y cigarros, ¿no? A ver, el Perú produce muchos productos y hay productos que no produce. Por ejemplo, el whisky no produce, pero se consume acá, ¿no? Ujú. Gaseosas se produce, sí, se produce acá. Cigarros se produce, sí, pero los cigarros hacen daño, ¿cierto, chicos? Claro que sí, profesor. Ah, producción negativa, entonces. Sí. Pero ellos tienen que pagar, hay que pagar un impuesto. Se llama el impuesto selectivo al consumo. Eso es obviamente el impuesto que se grava. Si yo, por ejemplo, me compro un carro en Alemania y lo traigo acá, pago los aranceles y también voy a tener que pagar el impuesto selectivo al consumo. Correcto.
No todos, ¿no? El licor, el alcohol, por ejemplo, la cerveza, paga el impuesto selectivo al consumo. Los vehículos nuevos pagan eso, las gaseosas también pagan eso, ¿cierto? Vehículos usados o nuevos pagan los licores, los combustibles pagan eso, ¿cierto? Decía el otro día, ¿por qué el combustible caro? Sí, efectivamente, en el Perú se pagan los combustibles más caros de América Latina. ¿Pero por qué el precio elevado? Se tiene el precio elevado porque, aparte de su precio, tiene impuestos. El IGB, que es el 9%, y el impuesto selectivo al consumo de este tipo de productos. Por eso que se eleva el precio, pues, ¿no? Deberían bajar, ¿no? Por lo menos, ¿no? Claro, en el caso más necesario, pues no para los cigarros, pues, ¿no? Eso no, eso hace años, ¿no? 15. En el Perú, la institución reconocida como el rector del sistema encargado de cuantificar las actividades económicas que permite la obtención de diversos agregados económicos es, en el Perú, la institución reconocida como el ente rector del sistema encargado de la cuantificación de las actividades económicas. Muy bien, en este caso es obviamente una institución que se encarga de la cuantificación, dice cuantificación, o sea, quiere decir analiza, ¿cierto? Hace ciertas encuestas, ¿no? En este caso, sería entonces el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿cierto? INEI. 16. A ver, indique aquel derecho que no tiene relación con los derechos de tercera generación. Los derechos humanos hemos mencionado hace poco, ¿no? Tuvo una clasificación, ¿no? Un jurista checo lo clasificó en 3 generaciones. Primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación va relacionada a los derechos civiles y económicos. La segunda relaciona a los derechos laborales y sociales. Y la tercera a los derechos de solidaridad, ¿cierto? Bueno, en este caso nos habla de la tercera generación. La tercera generación habla de paz, solidaridad, ¿no? Cuidado del medio ambiente. Eso es lo que habla de la tercera generación, ¿correcto? En este caso, seguramente lo que no corresponde aquí es la educación, ¿no? Claro, la educación no, porque es un derecho de segunda generación. ¿Sí? 17. A ver, dice, es una institución jurídica creada con el amparo de la persona de bienes de mayor de edad incapacitado. Cuando los niños pierden a los padres, se nombra un tutor. Esto se llama la tutela. Pero si son ancianos y no pueden valerse por sí mismos, alguien les tiene que cuidar. Ya no es el tutor, se llama el curador. O sea, en este caso sería la curatela. A ver, 18. Señala la alternativa incorrecta. Si digo incorrecta, es porque, a ver, es la falsa, ¿no? La comisión permanente funciona cuando no hay legislatura ordinaria. Está hablando del Congreso, ¿ya? La incorrecta dice, esa es correcta. Los candidatos a vicepresidente de la República son dos por grupos políticos. Bueno, sí, ¿no? Son elegidos. Se elige el presidente de la República, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, ¿no? A ver, la comisión permanente tiene un máximo de 40 miembros, un máximo de 40 miembros. No, mira, la comisión permanente es el 20%, ¿no? El 20% de la cantidad de congresistas, por lo tanto son 130, ¿no? En este caso no sería 40, ¿no? ¿Cierto? No, de ninguna manera. Entonces, el 25 años de edad mínima para ser sí, 25 años de edad mínima. El mandato legislativo es, por supuesto, no pueden renunciar, salvo tenga, obviamente, una condición de vista, ¿no? Por el eh, conducta indecorosa, ¿no? De repente asesinó a alguien, ahí sí, entonces se le quita la inmunidad parlamentaria. Con esta inmunidad ningún congresista puede ser tocado. Por ejemplo, Bermejo, ¿no? Tiene indicios de investigación por apología
terrorista, está en estudios y además, está involucrado en varios, ¿no? Entonces se tiene que demostrar, pero si es congresista ya tiene la inmunidad que le protege ante cualquier actividad penal, ¿no? Pero de todas maneras, eso pasa por la Comisión de Comportamiento y Conducta del Congreso, ¿cierto? El NAFTA, eso es un tratado de libre comercio que lo tiene Estados Unidos, México y Canadá. Es una de las más importantes en el mundo porque concentra alrededor del 85% de las ventas y compras en el planeta. Para estar en este acuerdo de Tratado de Libre Comercio, hay que pedir permiso. El Perú lo hizo. Entonces, el Perú está dentro de los acuerdos que puedan llevarse a cabo en el NAFTA. Y lo dirige Estados Unidos, México y obviamente Canadá, ¿no? En este caso, ¿qué cosa viene a hacer? Es un lugar donde se hace la zona de libre comercio entre estos tres países, ¿no? 20. El cargo del presidente de la República es declarado vacante por cualquier, excepto, dice. Bueno, muchos están hablando que ahorita, básicamente eso es cierto, la única forma de salir de esto es vacarlo al presidente. Pero eso dice, lo vacamos, ¿quién entra? La primer vicepresidente. Y si sigue con eso, lo vacamos también, pues. ¿Y quién asume el, el poder de Estado? La presidenta del Congreso de la República, hasta que ella pueda llevar a elecciones otra vez. ¿Se presentan los mismos? Bueno, y ahí tomará mejor decisión el pueblo ya entonces, ¿no? Tendrá que ver, pues, ¿no? De repente no todos se presentan, ¿no? Bueno, en fin, o cambiarán las cosas, no se sabe. Pero creo que mejor estaríamos así, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver. El cargo de presidente de la República es declarado vacante, excepto, a ver, dice sí, por la muerte del presidente, claro, si murió el presidente hay que declarar vacante su puesto, ¿cierto? Su permanente incapacidad moral, su permanente incapacidad moral. Esto es la razón por la cual lo quieren vacar al presidente actualmente, ¿no? Sí, sí, esta es una razón. Salir del territorio sin permiso del Congreso. Claro, con esto se lo vacan también, ¿cierto? Se va del país. Mira, y este simple hecho de que estos 5 días que se fue ¿cómo se llama este sitio? A San Borja, ¿no? Al Ministerio de la Cultura, ¿no? Se fue por ahí. El presidente ha estado despachando. Entonces, hay una ley en la cual el presidente tiene que dar razones de todo el trabajo que está realizando. No puede estar clandestinamente. No, que yo lo vuelvo el museo, eso es lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba, ¿no? La misma copia. Bien, en fin, en fin. Pero vemos, entonces acá, ¿cuál sería entonces la respuesta? Impedir, a ver, ya, salir del territorio, claro. Impedir las elecciones, claro. Si impide las elecciones, no, inmediatamente, ¿no? Ujú. Hay que declararlo, obviamente, vacante. Ser destituido del cargo. Sí. Entonces, esto sería impedir las elecciones presidenciales. No puede impedir el presidente, ¿no? Ya está. Y obviamente, colorín colorado, hemos terminado.